desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio, su programa de la verdadera historia de México. Y pues aquí estamos, como siempre, también en la capital de nuestro país, México. Ahorita ya no es Distrito Federal, ya tiene algunos meses que es Ciudad de México, así que desde acá los saludamos. Y pues la semana pasada desafortunadamente igual no pudimos transmitir, pero ya estamos por acá. Por aquí también está el profesor Francisco Mendoza y lo vamos a saludar como siempre. Profesor, ¿cómo está? Licenciada, buenas noches, pues con el gusto de estar este lunes aquí con todos ustedes para platicar más historias de nuestro país. Qué bien, profesor, pues ya estamos esperando este tema que, bueno, usted nos comentó o subió precisamente un mensaje a Facebook que iba a hablar de Lázaro Cárdenas y el petróleo, ¿sí? Así es, licenciada, así es, un tema muy interesante del cual no se nos ha platicado mucho todo lo que ocurrió. Y vamos a hacer unas declaraciones aquí un poquito fuertes que ya hicimos hace un par de años aquí en Urus Radio y que pues nos causaron muchos comentarios y pues vamos a reiterar algunas de esas informaciones que estuvimos dando. Y bueno, una disculpa, queremos ofrecer una disculpa a todos ustedes. Nos habíamos comprometido a ya evitar lo más posible cancelar la transmisión de Urus. Agradecemos a los amigos que en nuestro portal en Facebook nos enviaron saludos y también un poquito preocupados, esperando que estuviéramos bien. Sí, tanto la licenciada Doris como servidor, bueno, nos encontramos bien, afortunadamente. ¿Qué sucedió la semana anterior? Un día antes de la transmisión, pues tuvimos un sensible fallecimiento de un muy querido amigo de nosotros, del ambiente del tenis de mesa, el profesor Carlos Iturbe, que muere pues en un accidente automovilístico, y acudimos pues al velorio, acudimos a las exequias pues que se realizaron para el profesor Iturbe, y eso nos trastocó horarios, actividades, etcétera, todo nos trastocó, entonces ya no fue posible hacer la transmisión. Vaya pues un agradecimiento a ustedes que se preocuparon. A lo mejor fue muy escueto el mensaje que enviamos de que habíamos tenido un problema fuerte, sí, no fue afortunadamente de nosotros, pero sí fue de este querido amigo, el profesor Carlos Iturbe, que descanse en paz. Y bueno, pero aquí estamos de nuevo con este tema que, les repito, va a traer comentarios fuertes, porque vamos a decir cosas que no nos han dicho de la historia y que, bueno, pues esperamos sus comentarios. Y igual enviamos saludos a todos ustedes que nos están escuchando en diferentes partes. Sí, lo decimos, parece muy petulante, pero es real, en diferentes partes del mundo que nos están escuchando en este momento. De veras, un saludo muy fuerte para ustedes y aquellos mexicanos que están lejos de nuestras fronteras. Como siempre les decimos, México los espera con los brazos abiertos. Así es, profesor, y bueno, tenemos algunos mensajes. Unos mensajes de es Juan Carlos Ríos, que bueno, él ya nos encontró por iVoox, también ya nos ha enviado algunos mensajes en Facebook y por aquí lo tengo. Él me manda nos manda un mensaje en iVoox que dice: qué buenos programas, los escucho desde Guatemala, pongan más programas, en especial la segunda parte de que era, acabamos de subir Asesinos y Delincuentes Famosos. Tiene poquito y bueno, mando ese mensaje. Y por acá tenemos otro mensaje precisamente de él, aquí está Juan Carlos, no, se me fue, profesor. Bueno, aprovecho para
para dar las gracias a todos ustedes que nos están mandando igual comentarios. De verdad que nos fortalece, nos da muchos ánimos para continuar este programa. Ahorita que lo encuentre, profesor. Pues solamente hacer un comentario sí. Bonito, precioso Guatemala. Tuvimos la oportunidad de estar el año pasado por allá en Guatemala, yo no conocía. Estuvimos en la bellísima ciudad de Antigua, en Tikal, viendo esa zona maya impresionante, de veras impresionante. Y Guatemala, la gente de Guatemala, muy cálida, muy amable. De veras nos trataron excelente los hermanos guatemaltecos. También aquí hay un mensaje de Rodrigo Chávez, porque no, ahorita veo el otro. Dice Rodrigo Chávez: saludos fervientes, es un gusto y un placer escuchar sus programas. Los escucho junto con mi hijo todos los sábados, ya que por cuestiones de trabajo no alcanzo a escuchar en vivo el programa, pero cuenten con 2 fieles radioescuchas de León, Guanajuato: Emiliano, hijo, y Rodrigo Chávez, servidor. Empezando, su hijo es Emiliano, ¿verdad? Sí. Su hijo es Emiliano. Fíjese, cosa curiosa, este tipo de nombres, cuando ya estamos pensando en nombres extranjeros y que alguien le ponga a su propio hijo Emiliano, ya habla de un amor por la historia de México, por del significado del nombre de Emiliano. Y precisamente vamos a hablar hoy de Lázaro Cárdenas del Río, que a su hijo le pone Cuauhtémoc. Sí, que todos conocemos a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Entonces, caray, qué bueno que nos escuchan, qué bueno que comparte la historia de México con su hijo. De veras, un abrazo y nos congratula mucho. Ya está aquí el mensaje de Juan Carlos Ríos, que mandó en Facebook. Dice: excelente programa, igual soy guatemalteco, pero me parece interesante la historia mexicana y sus anécdotas narradas por el profesor Francisco se escuchan más interesantes. Felicitaciones. Pues muchas gracias, es todo un halago, pero como siempre lo he dicho, lo que nos motiva, lo que nos emociona es precisamente la belleza de nuestra historia, que está muy ligada, insisto, con toda la historia de Centroamérica. Hubo un tiempo que fuimos una sola nación y bueno, estamos totalmente y absolutamente hermanados. Bueno, en el programa anterior, Israel nos manda el mensaje que dice: muy buenas noches, me da gusto unirme a este lugar para escuchar al gran maestro. Saludos desde Chicago. Pues gracias, no sé qué podemos decir. Creo que habíamos escuchado alguna ocasión, o yo había escuchado que igual me habían dado ese adjetivo de gran maestro, entonces dije, sí, porque soy muy grandote, ¿verdad? Creo que ya lo había leído, profesor. No sé si ese. Y no es pecar de modestia, de veras, gracias por sus comentarios. Ok, pues bueno, ¿qué le parece si iniciamos? Iniciamos con la expropiación petrolera. El tema de la expropiación petrolera, 1934, llega a la presidencia de la República Lázaro Cárdenas del Río, general revolucionario, y que no lo vamos a negar ni lo vamos a ocultar, llegó por dedazo el señor Lázaro Cárdenas, por dedazo de Plutarco Elías Calles, que en ese tiempo tenía el poder en nuestro país, y es como llega él al poder. ¿Qué le iba a decir? Que en 1935 él llega al poder en el 1 de diciembre del 34, y en abril del 35 corre a Plutarco Elías Calles del país. O sea, ya, señor Plutarco Elías Calles, adiós y déjeme gobernar. Usted no va a ser el poder tras el trono. Déjeme gobernar, y lo corre del país a él y a Anacleto Morones, que tenía el control de los obreros en México. Vámonos para afuera. Y realmente ahí comienza el cardenismo, comienza una etapa fulgurante en la historia de México, porque podemos afirmar que es el presidente del siglo XX pues más grande que hemos tenido nosotros, y equiparable desde el México independiente, equiparable a Benito Juárez, ¿sí? Los dos son los grandes soportes. Hemos visto aquí en Urus Radio que por Benito Juárez toma identidad nuestra república, y cuando realmente viene el gran desarrollo o el cimiento del gran desarrollo mexicano, viene a ser con Lázaro Cárdenas del Río. Entonces suceden muchas cosas, y yo les pediría, ayúdenme un poquito. Vamos a recordar cómo se encontraba en ese tiempo Europa que había estado en una guerra del 14 al 18, y que realmente lo hemos sostenido en algunas conferencias. Ese 11 de noviembre de 1918, cuando se firman los tratados de paz que ponen fin a la Primera Guerra Mundial, realmente ahí se firmó la Segunda. Ahí empezaron a prepararse, porque venía la venganza alemana.
y comienza a prepararse, ¿sí? el poderío nazi en Europa. Entonces realmente pues solamente fue un pequeño espacio de tiempo de paz, pero se estaban armando para lo que vendría después. No hay que olvidar que la Primera Guerra Mundial, obvio, no se la llamaba así porque no sabían que iba a haber una segunda, se la llamaba la Gran Guerra, sí, pero no se imaginaban que los 10 millones de muertos, pues no se comparaban, de esa guerra no se comparaban a los más de 50 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, era una guerra, fue una guerra increíble que involucró ahora sí a todo el mundo. En medio de esos movimientos, en medio de toda esa actividad bélica que tenía el mundo, es ahí donde entra la figura de Lázaro Cárdenas. Siempre lo vamos a recordar por la expropiación petrolera, pero ¿qué creen? Que él terminó la expropiación de los ferrocarriles. ¿Se acuerdan que les habíamos platicado cómo hacía los contratos Porfirio Díaz para tener los ferrocarriles en México? Que pagaba a las empresas extranjeras que construían ferrocarriles en el país, pagaba por kilómetro, no pagaba por distancia. Y ponemos el ejemplo de que línea recta de la Ciudad de México a la Ciudad de Veracruz son un poquito más de 300 kilómetros en línea recta. Obviamente no vamos a poder construir en un terreno tan agreste como el mexicano, no podemos construir una línea férrea totalmente recta del puerto de Veracruz a Ciudad de México, pero que les gusta unos 70, 80 kilómetros de curvas que haya que dar, etcétera, pues 400 kilómetros suena razonable. Y cuando vemos que la vía México-Veracruz medía casi 800 kilómetros y que daba vuelta para un lado y daba vuelta para el otro y subía y bajaba un pueblito y el otro pueblito, y era larguísimo el viaje de México-Veracruz. ¿Por qué? Pues porque pagaban por kilómetro, entonces las empresas, mientras más kilómetros construían, para ellos era mucho mejor. Esos eran los contratos que se tenían, ¿sí? Lázaro Cárdenas termina con la expropiación de los ferrocarriles. De eso casi no se habla, de eso casi no se menciona. Otra cosa importante, Lázaro Cárdenas funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Es fundado por Lázaro Cárdenas, el Instituto Politécnico Nacional, ¿sí? La Compañía de Luz y Fuerza del Centro entrega un enorme contrato colectivo de trabajo al Sindicato Mexicano de Electricistas después de una huelga en 1936 de 9 días, que sí fue una huelga, donde se fue la luz, o sea, cortaron el suministro eléctrico y la Ciudad de México se vio en tinieblas durante 9 días, ¿sí? Y con esto le da mucha fuerza al movimiento obrero. Lázaro Cárdenas fue un presidente que se identifica con los obreros, pero también con los campesinos. El reparto agrario más grande de la historia de México lo hizo Lázaro Cárdenas. Repartió más de 20 millones de hectáreas entre los campesinos. Y se formaron ejidos, y se formaron cooperativas, etcétera, para darle auge a la tierra mexicana. Entonces vamos a ver que los movimientos que hizo Cárdenas fueron grandísimos. Otra cosa de la que casi no se habla, pero que muchos aún recuerdan, muchos que lo vivieron y sus descendientes, fue que la bienvenida que les da a los españoles, ¿sí?, que huyen de su guerra civil, y que después, en un hecho notable en la historia, Lázaro Cárdenas recibe a más de 450 niños, o alrededor de 450 niños huérfanos, que se les conoció después como los niños de Morelia, niños huérfanos de la guerra civil, que vienen a dar a México, y todo esto organizado por una gran mujer, doña Amalia Solórzano, la esposa del general Cárdenas, que ya nos comprometimos, que terminando esta serie, que ya va a terminar la próxima semana, de Mentiras de la Historia de México, vamos a iniciar uno hablando de las esposas, sí, de los presidentes y de las mujeres más sobresalientes, no solamente esposas de presidentes, pero sí mujeres sobresalientes de la historia de México. Y empezaremos hablando desde la época prehispánica, desde Tecuixpo, desde allá nos iremos desde la Malinche, etcétera, a platicar la historia de las mujeres, mujeres trascendentes en nuestra historia. Pero bueno, regresando a Lázaro Cárdenas, porque se nos va a ir el tiempo muy rápido. Pasa esto. Recuerden que Porfirio Díaz, se habla mucho de que modernizó el país. Es cierto, modernizó el país, pero dándoselo a los extranjeros. Es cierto que aumentaron los ferrocarriles, las carreteras, las industrias, la electricidad. Es bien cierto que todo eso surgió con Porfirio Díaz, pero entregando concesión tras concesión tras concesión.
y había concesiones que estaban hechas hasta por 99 años, como así fue concesionado alguna ocasión el canal de Panamá, y que sabemos que los panameños tuvieron que enfrentarse a los norteamericanos para quitarles el canal que les pertenecía a ellos, y que fue construido con ingeniería francesa, después ingeniería norteamericana, pero con mano de obra panameña, ¿sí? Entonces, de la misma forma, en México pues se habían construido las cosas con la mano de obra mexicana. Entonces, esas concesiones eran las que estaban ahogando el país. ¿De qué nos servía tener, por ejemplo, el Faja de Oro? El Faja de Oro era el pozo petrolero más rico del mundo, y no es por un día, fue años que el Faja de Oro era el pozo petrolero más rico del mundo. De ese tamaño era nuestra zona petrolera, sobre todo en el norte del país. Ya lo que ahora es la zona de Campeche, todo lo que es la parte del sureste, han sido yacimientos que se descubrieron en los 70s y en los 80s. Recordamos cuando la sonda de Campeche fue descubierta y aquella famosa frase de López Portillo de que tendremos que aprender a administrar la riqueza, y que al final acabó con devaluación tras devaluación, y luego nacionalizando la banca, que no sirvió para nada, que fue un fraude por la corrupción tan terrible que hubo en el sexenio de López Portillo. Sabemos que la corrupción nos agobia, pero una de las peores fue la de López Portillo. Recuerdo, y perdón que me salga un poquito de tema, recuerdo cuando aquel proyecto enorme, licenciada, que fue el Instituto Nacional del Café, y que se construyeron 300 oficinas mexicanas, o sea, pagadas por el gobierno de México en Europa y en Asia, para que se vendiera café mexicano. Y fueron trabajadores y trabajadoras sociales a convencer a nuestros campesinos que sembraban plátano, sembraban sandía, piña, etcétera, todo en la zona veracruzana, Tabasco, Campeche, para que ya no sembraran sus frutas ni legumbres y sembraran café, porque México se iba a poner a competir con café, con los mejores cafeticultores del planeta. Y resulta que de las 300 oficinas que el gobierno de México pagó para que se fueran empleados con todo y sus familias y con sus hijos a atender las oficinas del Instituto Mexicano del Café, no vendieron más que 1 tonelada de café, más de 300 oficinas en Europa, y el gobierno de México o el pueblo, nuestros impuestos, estuvieron manteniendo a más de 300 familias de ricos, ¿sí?, manteniéndoles la vida en Europa, porque no se vendió más que 1 tonelada de café. No puede ser. La corrupción era espantosa. Pero bueno, lo mismo sucedía en la época de Cárdenas. Cuando Cárdenas toma el poder, todo se está yendo para el extranjero. La plata mexicana, el petróleo, nuestro acero, todo se está yendo para el extranjero. Se saca aquí en México, en nuestra tierra es pródiga, ¿sí?, pero todo se lo están llevando ellos. Entonces llega y empieza a presionar a las compañías extranjeras. Por eso lo primero que hace es terminar la expropiación de los ferrocarriles, para que surja ferrocarriles nacionales o ferronales, que acabó vendiendo Ernesto Zedillo. Zedillo es el que acaba vendiendo los ferrocarriles en México, para darle concesiones a las empresas constructoras de tráilers, y que tantas muertes han ocasionado en las carreteras mexicanas, y por eso se cierran los ferrocarriles, ¿sí? Pero bueno, funda, les digo, el IPN, el Instituto Politécnico Nacional, la Comisión Federal de Electricidad, le da otro carisma a nuestro país. Pero aguas, el petróleo. 1938. Se sabe que la riqueza que se están llevando las compañías petroleras es enorme, y pues la miseria en la que viven los trabajadores mexicanos. Apoyados por el gobierno de Cárdenas, se van a una huelga que después el mismo Cárdenas, en pláticas con los empresarios extranjeros, le pide a los obreros que levanten la huelga porque vio apertura, en este caso en los extranjeros, pero esa apertura, sí, a fin de cuentas sería una farsa. Realmente ellos no les interesaba en nada el obrero mexicano, y el Tribunal Superior de Justicia, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, decreta que las compañías petroleras pueden pagar más a los trabajadores mexicanos y les exige un pago millonario, 26 millones de pesos. Ese fue el problema. Las compañías dijeron que no iban a pagar, que no tenían por qué pagar, y deciden no hacerlo. Entonces, que de pronto el general Cárdenas empieza a idear lo que sería la expropiación petrolera.
Marzo de 1938. Vamos a ubicarnos de nuevo. Marzo de 1938, las tropas alemanas ya están entrando en Checoslovaquia, están entrando en Austria, están recuperando sus territorios. Alemania, que perdió durante la Primera Guerra Mundial, todavía no estalla la Segunda, va a estallar hasta el 39, pero Alemania ya es una gran potencia militar. De pronto, Cárdenas lanza la expropiación petrolera. Y bueno, hasta ahí nos platican la historia color de rosa. Pero lo que no nos quieren contar, o que solamente en libros muy especializados nos platican, y que aquí va a empezar la polémica, es que las tropas norteamericanas fueron puestas en estado de alerta y muchas divisiones de tropas norteamericanas fueron enviadas a la frontera. Recuerden que nuestra zona petrolera estaba al norte del país y fueron enviadas las tropas norteamericanas a nuestra frontera. Y en México empezó a cundir la alarma de que teníamos una invasión norteamericana. No solamente eso, muchas empresas eran inglesas. Entonces, inclusive el famoso acorazado Hood, que después fue hundido por el Bismarck durante la Segunda Guerra Mundial, fue puesto en estado de alerta para venir a la zona petrolera. Es más, los petroleros mexicanos tenían la orden de que en caso de que entraran las tropas norteamericanas o en caso de que desembarcaran las tropas inglesas en nuestra zona petrolera, en automático se iban a incendiar todos los pozos petroleros, porque no les íbamos a dar una gota de petróleo, porque era nuestro, era mexicano. Vale mencionar que con esa presión internacional que teníamos en México, hay un detalle por ahí que vamos, no se juntó mucho dinero, pero que el simbolismo fue enorme cuando doña Amalia Solórzano le pide al pueblo que colabore con lo que tenga para poder pagar la deuda petrolera. ¿Por qué? Porque se fueron los extranjeros, pero se quedó su maquinaria, entonces había que pagársela, ¿sí? Y de pronto convoca al Palacio de Bellas Artes. Esto fue marzo, fue en abril, si mal no recuerdo, a finales de abril, que convoca a doña Amalia para que la gente vaya, apoye el pago de esta deuda que adquiría México. Y existen las fotografías y son verdaderamente emotivas, cuando la gente de clase media pues entregaba lo que tenía, un anillito, un relojito, lo que tuviera, a los aretes, ¿sí? Cuando hay niños estirando las manos para entregar su alcancía, cuando hay campesinos que llevaban un puerco, que llevaban una gallina, ¿sí?, a entregársela a doña Amalia Solórzano para poder pagar la deuda. Claro, una deuda enorme, que pues no servía en gran medida lo que el pueblo dio, pero el simbolismo de todo esto, de que fue el pueblo, o sea, el pueblo estaba volcado apoyando la expropiación petrolera, ¿sí? Era algo que la gente esperaba, era algo que la gente deseaba, y el general Cárdenas tuvo todo el apoyo del pueblo, inclusive de diferentes partidos políticos. Pero pues los extranjeros no se iban a quedar a gusto. Aquí es donde entra la otra parte. Fíjense ustedes que durante mucho tiempo se negó la existencia del telegrama Zimmermann. Este telegrama que hemos comentado aquí, donde las tropas de Bismarck le dicen a Venustiano Carranza que les permita desembarcar en costas mexicanas para poder invadir a los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial, y que de invadir y ganar, que para ellos era un hecho, ganar la guerra a los Estados Unidos, se comprometían a regresarnos los territorios de California y de Texas a los mexicanos. Durante mucho tiempo dijeron que eso era falso, que eso no era cierto. Después, ya hace como unos 15 años, tuvo que aceptar el gobierno de México, y ya está, en este momento existen novelas, y de Moreno también ya hizo una novela al respecto del telegrama Zimmermann, de que Venustiano Carranza permite que se enteren los norteamericanos de que México tiene el apoyo del gobierno alemán, ¿sí? Y que en caso dado, si no lo reconocen como presidente, él va a permitir el desembarco alemán. Y los norteamericanos en automático reconocen a Venustiano Carranza. Pues bueno, esto que les vamos a comentar tiene su fundamento, aunque no tenemos las pruebas. Normalmente nosotros decimos nuestras fuentes y las pruebas. En este caso no contamos con ellas, así es que por favor vamos a verlo con cierto grado de duda. Solamente es un comentario. El gobierno alemán
desde la época de Porfirio Díaz, ha tenido simpatía con el gobierno de México. De hecho, ustedes conocen, por ejemplo, esos famosos cilindros que suenan en las plazas públicas. Esos cilindros fueron comprados por Porfirio Díaz y traídos a México para embellecer nuestras plazas públicas. Fueron traídos desde Alemania, son productos alemanes. Pues bien, como un detalle de buena voluntad del gobierno alemán, ya del gobierno de Adolfo Hitler, hacia el gobierno de Cárdenas, aquí en México, nos mandan como un regalo una dotación de miles más de estos organillos, ¿sí?, o cilindros que les decimos, como un detalle de buena voluntad del gobierno alemán. Claro, entendemos la simpatía, o sea, querían caernos bien. Alguna ocasión cuando lo dijimos aquí en Uru Radio, dijimos que todavía existen en las calles algunos cilindros que fueron enviados por el gobierno alemán de Hitler, y que si uno abría la maquinaria, todavía encontrábamos algunos con la suástica nazi. Y tuvimos un amigo que escuchó el programa y que se fue a comprobarlo, y que veía que había sido arrancado el emblema, pero que sí llegó a encontrar 2 o 3 organillos todavía con la suástica nazi dentro. ¿Qué queremos decir con esto? Que bueno, al finalizar la Segunda Guerra Mundial el malo fue Hitler. Tampoco vamos a decir que fue el bueno. No, era la guerra total, ¿sí? Entonces, aquí o todos son buenos o todos son malos. Normalmente los norteamericanos quedan como los héroes en todas partes, pero también las atrocidades que cometieron los americanos fueron tremendas. Los campos de concentración norteamericanos también fueron tremendos. O sea, no podemos tachar a alguien de absolutamente malo, de ser el diablo, y a alguien absolutamente bueno. Hubo tropelías de los dos lados. Pero la guerra la perdió Hitler. Entonces, el que ha sido satanizado es él. Alguna ocasión un maestro de historia me comentaba hace algunos años que sí era real, que cuando las tropas norteamericanas, ¿sí?, se acercaron a la frontera mexicana y que el acorazado Hood fue puesto en circulación para atacar la zona petrolera mexicana, fue recibido en la embajada de Alemania en México. El embajador era Friedrich von Papen, si mal no recuerdo. Fue recibido un telegrama para que el embajador alemán le brindara el apoyo de Alemania al general Cárdenas en caso de una invasión norteamericana o inglesa, Los alemanes querían pelea. Ellos querían pelea, y donde quiero que hubiera una bronca, ahí se iban a meter, porque ellos querían bronquearse. Perdón por el lenguaje coloquial, pero así me parecen, ya no creo como querían guerra, no, querían una bronca, eso es lo que estaban buscando. Y que Lázaro Cárdenas hábilmente había filtrado esta información, diciéndoles: a ver, señores norteamericanos e ingleses que nos quieren invadir, si ustedes nos invaden, tenemos quien nos defienda. Y en ese momento ponen freno. Nosotros alguna ocasión lo dijimos en un par de conferencias y armamos un escándalo, porque hubo maestros de historia que dijeron que eso no era posible, que ahora íbamos a agradecerle a Adolfo Hitler nuestro petróleo, etcétera. Dijimos que no, solamente eran algunos comentarios que me había hecho un maestro de historia y que no sonaban tan lejos de la realidad, pero que no teníamos con qué comprobarlo. Posteriormente, hace como unos 4 años, en una revista que circula aquí en México, no es cierto, hace como 5 años, una revista que se llama Cuo, de pronto me sorprendió cuando veo un reportaje, ¿sí?, con esta misma argumentación, pero ya dando un poco más de datos, en esta revista donde dice: nuestro petróleo se lo debemos a Hitler, sí, por el apoyo que brindó. Vamos, no porque él tuviera nada que ver directamente, pero indirectamente él nos apoyaba y evitó una invasión al país, cuando es cierto que en México ya estaban esperando la invasión. Entonces vimos que no éramos los únicos que teníamos esa información. Posteriormente, en un programa de Urus lo mencionamos y hubo igual respuesta de que no podía hacer esto. Yo lo que les pido ahora, que por segunda vez lo comentamos aquí en Urus, vamos a tener cuidado. Yo quisiera que viéramos en su contexto el personaje de Hitler. Insisto, no le estamos quitando un ápice de lo que él haya hecho, pero no fue el único malo, ¿sí? Y también los norteamericanos no son los soldados del mundo o los policías del mundo. Entonces, sí creo que Hitler, que convirtió a Alemania en un país que estaba, en bancarrota, y en 6 años lo convirtió en una potencia,
lo creo lo suficientemente hábil como para ponerse listo y decir, pues aquí me meto en esta bronca y saco ventaja. Hasta ahí termina nuestra parte, digamos, especulativa. Ahora vamos a decir lo que sí es cierto y que sí hay pruebas. El petróleo mexicano fue completamente boicoteado. Estados Unidos dejó de comprar o no quiso comprar petróleo mexicano y empezó a comprarle petróleo a Venezuela. ¿Sí? Los ingleses boicotearon y se llevaron todos sus barcos, con lo que no teníamos barcos para trasladar nuestro petróleo. Esto es histórico, oficial. Ajá. Nos boicotean. Y entonces el petróleo mexicano se le comienza a vender a las potencias del eje. Esto es oficial. El petróleo mexicano empieza a llegar a Hamburgo, ¿sí? Este petróleo serviría, después de procesarlo, para la Wehrmacht alemana en la Segunda Guerra Mundial. Se empieza a llegar al puerto de Palermo, en Italia, y las fuerzas italianas, los tanques italianos, barcos italianos, se movían con petróleo mexicano. Esto también es cierto. Los norteamericanos vieron que el poderío de Italia y de Alemania y de Japón era enorme. Ahora, si revisamos la historia, Japón se mete en la guerra después de un enorme bloqueo económico y energético de los norteamericanos, que querían frenar el expansionismo japonés. Y también necesitaban petróleo. No hay pruebas de que México le haya vendido petróleo a Japón, pero a Italia y a la Alemania nazi, claro que se les vendió. Entonces, acrecientan ese bloqueo, ¿sí? Pero ¿qué creen? Que ya tenemos información donde México consigue seguirle vendiendo petróleo al eje, pero ahora triangulado. Nuestro petróleo iba a Panamá, y en Panamá era donde llegaban los barcos alemanes que llevaban el petróleo para Europa. México le siguió vendiendo petróleo a los alemanes, ¿sí? Esto producto ya del espionaje alemán que existía en nuestro país. Esto, señores, ya es oficial, pero normalmente no se quiere hablar de ello. ¿Por qué? Porque nos podrían acusar de colaboracionistas. Y hay mucha gente que se quiere quitar todo nexo con la Alemania nazi. Un ejemplo claro, ¿cuántos de nosotros hemos tenido, sí, o hemos visto la ropa de Hugo Boss, que es una marca prestigiada? Pero Hugo Boss es famoso porque es el diseñador de los uniformes nazis. Y hace poco se supo, ¿sí? Hasta hace poco se supo, y así, ¿cómo es posible que Hugo Boss diseñara los uniformes nazis? Nosotros vemos esa marca como algo muy exclusivo. Pues sí, eso hacía. Y en México tuvimos el auto Volkswagen, la planta Volkswagen más grande está en Brasil, y es uno de los autos más vendidos en la historia, y Volkswagen significa el auto del pueblo, y fue diseño nazi. Y podemos hablar de muchas cosas que no nos comentan, que no nos dicen, para que no simpaticemos con ese movimiento, para que repudiemos. Ellos fueron los malos, ellos perdieron la guerra y fueron los malos, y después de ellos fueron los rusos, los socialistas, y ahora son los árabes, siguen siendo los malos. Pero me acuerdo aquella ocasión que en un programa y en una conferencia expusimos cuando la guerra del Golfo Pérsico, ¿sí?, la invasión de Irak a Kuwait, y que en la televisión nos pasaban el montonal de imágenes de los soldados iraquíes cometiendo atrocidades contra el pueblo kuwaití, ¿sí?, que se une todo el mundo y van y viene la primera guerra del Golfo Pérsico derrotando a Saddam Hussein. Y nosotros decíamos, pero ¿por qué estas imágenes en televisión satanizando a Hussein no nos platican que hasta 1926 Kuwait era una provincia de Irak? Era una provincia, era un estado más de Irak. Y de pronto las compañías petroleras inglesas independizan Kuwait, que era la salida al Mar Rojo del petróleo iraquí. Es como si nosotros nos roban 2 metros, un pedacito de tierra, pero 2 metros justo en la puerta de nuestra casa. Y nos dicen, a partir de este momento, estos 2 metros son míos, ¿eh? Ahora, cada vez que entres y salgas de tu casa me tienes que pagar. Uno dice, oye, no. Primero, ¿por qué me lo robas si es mío? Y en segundo, ¿por qué voy a tener que estar pagando? Pues eso hacían con Kuwait. Para sacar el petróleo Irak, ¿sí?, tenía que pagar el cruce por Kuwait, cuando Kuwait era de ellos. Y lo que hizo Hussein fue recuperar su territorio.
pero eso no nos lo platicaron, ¿verdad? Entonces vemos que el motivo del petróleo ha ocasionado muchos conflictos y muchas guerras. Entonces sí entendemos cómo el petróleo mexicano estaba en el ojo del huracán. Los norteamericanos lo necesitaban, los ingleses lo necesitaban, los alemanes lo necesitaban, los italianos lo necesitaban. Se peleaban por nuestro petróleo. Entonces podemos entender que estos movimientos que comentamos hace un rato sí son muy posibles, e insisto, ya otros investigadores han llegado a esa conclusión, pero así como tardó tantos años en conocerse el telegrama Zimmermann, vamos a tardar muchos años más, sobre todo por la imagen de Hitler, vamos a tardar muchísimos años más en que un día se sepa esta verdad y en el que podamos, quizá, si se descubre que así fue, pues decir, sí, tuvimos el respaldo de la Alemania nazi para conseguir nuestro petróleo. No sabemos cuándo sucederá y también no sabemos si es que sí sucederá. A lo mejor igual es una especulación que a fin de cuentas no va a tener ningún sustento y va a ser completamente falso. Lo que sí podemos decir es que los famosos barcos mexicanos petroleros, que fueron los primeros que tuvimos para poder llevar nuestro petróleo, ¿sí? Fueron barcos decomisados a los gobiernos alemanes e italianos, oficialmente decomisados, aunque hay quien afirma que esos barcos fueron donados por Alemania y por Italia, y que aquí en México se les cambió de nombre poniéndoles el Faja de Oro, el Tuxpan, el Pánuco, etcétera, y que fueron los barcos hundidos por submarinos alemanes, aunque hay quien afirma que fueron hundidos por submarinos norteamericanos, ¿sí? Para involucrarnos en una guerra y para que dejáramos de venderle petróleo, porque ya sabían que seguíamos vendiéndole petróleo al Eje y que todavía ha sido una maquinación para que dejáramos de venderle ese petróleo al Eje y poder hundirlo con la falta de abastecimientos. ¿Ustedes lo creen? Yo sí lo creo. O por lo menos creo que en estas guerras se manejan muchísimas cosas por debajo, muchísimas cosas por detrás que no nos imaginamos siquiera. Hace poco me estaba yo enterando, leyendo algunos artículos de que Augusto Pinochet, sí, que diera el golpe de Estado a Salvador Allende, Augusto Pinochet tenía gente espiando los movimientos de los aviones y de los barcos y de las tropas argentinas durante la Guerra de las Malvinas, y que era quien le pasaba información al ejército inglés, bueno, y a la primera ministra Margaret Thatcher, y que Margaret Thatcher lo llegó a decir públicamente, agradecerle a Pinochet el apoyo que le dio en la Guerra de las Malvinas, ¿sí? Cuando toda América nos deberíamos haber unido, por lo menos simpatizado con los argentinos. Esto no fue posible por la traición de Pinochet, que era latino. Y esto tiene poco que me estaba yo enterando, ¿no? Entonces este tipo de traiciones y de cosas suceden en la historia, suceden mucho. Entonces así fue como se consiguió el petróleo mexicano. Supuestamente la historia oficial nos dice que los norteamericanos después vieron con simpatía al gobierno mexicano, pero aquí va un hecho de la historia que no nos platican. En 1940 deja la presidencia de la República el general Cárdenas. Sube y sí, fue dedazo, no podemos ocultarlo. Fue un dedazo que pusieron a Manuel Ávila Camacho. Lo heredó directamente Cárdenas. Bueno, pues resulta que después de la invasión norteamericana, de la invasión japonesa a suelo norteamericano en Hawái, en Pearl Harbor, los norteamericanos insistieron mucho al gobierno de Manuel Ávila Camacho, insistieron mucho para colocar bases norteamericanas en la costa del Pacífico mexicano, previendo una invasión japonesa, ¿sí? Y el general Cárdenas, que era secretario de la Defensa Nacional y había dejado la presidencia, fue el que más se opuso y lo dijo, ¿sí? Si se meten los norteamericanos a suelo mexicano, no los vamos a poder sacar. Él personalmente, y esto es algo de lo que la historia no nos habla, él personalmente vigilaba la costa del Pacífico con sus tropas, o sea, fue nuestro comandante del Pacífico, y dicen que muchas veces salía él a caballo por las playas,
sí, por Rosarito, o sea, las playas del norte del país, y avanzaba y luego se iba en jeep, etcétera. Él personalmente también vigilando, no solamente barcos mexicanos o no solamente soldados mexicanos marinos, sino él personalmente vigilando que no fuera a haber una invasión, porque esto hubiera justificado que los norteamericanos hubieran puesto una base. Y aquellos que digan, no hay problema, se van, pregúntenle a los cubanos con Guantánamo si se han salido los norteamericanos de ahí. O pregunten en la Segunda Guerra Mundial cuántas bases norteamericanas se quedaron en Europa y si acaso se han salido de ahí. Y pregúntenle a los japoneses cuántas bases norteamericanas hay en Japón y en todo el Pacífico y si se han salido de ahí. Y en México, noten ustedes que somos el patio trasero de los norteamericanos, no tenemos bases, ¿sí?, norteamericanas, gracias al general Lázaro Cárdenas. De esto la historia no nos habla, de esto la historia no nos dice nada. Entonces, nos pintan a Cárdenas y la expropiación petrolera, se lo quitó a las empresas y ya, tan. No, Cárdenas fue un presidente que dio muchísimo por nuestro país. No solamente por nuestro país, sino ya dijimos cuánto ayudó a los exiliados cubanos, es que voy a hablar de Cuba ahorita, a los exiliados españoles, pero después fue Cuba. Cuando Fidel Castro ataca Palacio, allá en La Habana, y es hecho prisionero, Fidel Castro estaba prisionero y Lázaro Cárdenas es el quien interviene y convence al presidente de México para que pida la extradición de Fidel Castro a México. Y es así como Fidel, el Che, Raúl, etcétera, varios llegan a nuestro país, fueron ayudados por el general Cárdenas. Y aquí en México, increíble que el mismo Carlos Jan González, que en ese tiempo era presidente municipal de Toluca, les proporciona a los futuros guerrilleros cubanos un campo de tiro a las faldas del Nevado de Toluca, que no le gustaría a Fidel. Él quería entrenar a sus guerrilleros en un lugar más parecido a Cuba, y se van a Chalco, y ahí en Chalco era donde estaba el cuartel de los guerrilleros cubanos, y de aquí saldrían 82 guerrilleros cubanos que llegarían a la isla, sí, que varios fueron muertos cuando desembarcaron, pero los que se salvaron al ratito lograron la revolución cubana, y que nunca olvidaría eso precisamente Fidel Castro, y que invita al general Cárdenas, sí, lo invita a La Habana. Y yo le puedo decir, creo que también usted lo vio, licenciada, allá en La Habana, yo particularmente en el Museo de la Revolución, tuve la oportunidad de estar ahí, en el Museo de la Revolución, y yo como mexicano me sentí orgulloso de que hay una estatua de Benito Juárez en el Museo de la Revolución Cubana, pero también hay un busto en agradecimiento hacia el general Lázaro Cárdenas. Yo como mexicano me sentí orgulloso, claro, muy orgulloso, y hay una enorme foto ahí en el Museo de la Revolución donde están precisamente en La Habana, está Fidel, está Lázaro Cárdenas a su lado derecho, está Che, está Camilo, no, creo que Camilo no, está Raúl, etcétera, pero están retratados precisamente con Lázaro Cárdenas. Yo me sentí orgulloso, dije, qué padre, ¿no?, que un presidente mexicano sea de esta manera reconocido. ¿Qué le iba a decir? Que cuando vino la invasión de Bahía de Cochinos por tropas entrenadas por la CIA de refugiados cubanos, el general Cárdenas lanza una proclama y dice, vámonos a pelear para defender la revolución cubana. Y en ese entonces ya el presidente, estamos hablando de finales de los 60, el presidente López Mateos habla con Cárdenas, dice, ya deja de alborotar, Lázaro, deja de alborotar. Pues Lázaro llama al Zócalo capitalino, dice, los que se quieran ir conmigo a Cuba a pelear para defender la revolución cubana, ¿sí?, los espero en el Zócalo. Y comenta que hubo mucha presión del gobierno mexicano para que nadie llegara, y solamente llegó una persona y le dijo, general, aquí estoy, vámonos a Cuba a pelear, que fue el gran ingeniero Heberto Castillo, que fue maestro de Cuauhtémoc Cárdenas, ¿sí?, fue su maestro, pero él estuvo ahí para irse con el general Cárdenas, se los prohibió el gobierno mexicano, no pudieron ir, pero ahí estaban ellos dos para pelear por la revolución cubana. Vaya comentario para nuestros hermanos cubanos, sabemos que no nos pueden escuchar
Pero vaya, por ejemplo, ahorita recordé a nuestro amigo guatemalteco, de que pues tantas cosas de la historia que nos unen, bueno, platicamos algo que nos une en la historia con nuestros hermanos cubanos. Y bueno, se nos fue el tiempo, vamos a cerrar esta serie la próxima semana, cerrando con la parte de Lázaro Cárdenas y con la última gran mentira de la historia. Retomaremos ese tema, licenciada, dando algunos datos de Tlatelolco 68. Y con eso terminaremos esta serie para iniciar la de Mujeres en la Historia de México. ¿Qué le parece, licenciada? Perfecto, profesor. Mire, se nos está terminando el tiempo. Rapidísimo voy a leer algunos comentarios que nos llegaron aquí en el aquí en el chat. Dice Manuel Bernal: de nuevo los escucho, saludos Surus Radio. Israel dice: hola Doris, muy buenas noches, aquí nos hacemos presentes para deleitarnos un rato con el maestro Mendoza. Israel Arriaga. No, pues muchas gracias. El deleite es para mí, estar platicando y saber que nos están escuchando es un deleite para mí. Y gracias. Si ustedes lo vieran, cómo se emociona, de verdad. Bueno, también Tona Snow dice: buenas noches, mis queridos amigos, un saludo a la licenciada Doris y al profesor Francisco. Saludos igual. Y Nicandro Andrade Rodríguez dice: saludos desde Salvatierra, Guanajuato, por primera vez los escucho en vivo. Qué gusto, de veras qué gusto, Salvatierra, hermoso lugar. Bueno, es que todo el país es hermoso, pero bueno, hemos estado en Guanajuato y es precioso todo el estado. Y por acá María Pataca dice: qué gusto escucharlos, nos vemos pronto, ¿ok? Muy bien, claro que sí, claro que sí. Perfecto, pues eso es todo, profesor. Y bueno, nada más recordando algunas cosas que usted comentó sobre Hitler, bueno, también de Lázaro Cárdenas. Sabemos que Lázaro Cárdenas fue un presidente muy querido, y pues ahorita recordaba también que Hitler fue un gran estratega, un gran líder, ¿no? Y también él motivaba mucho al pueblo, y me encontré unas frases que Adolfo Hitler le decía a su pueblo para motivarlo. En una de ellas dice: las palabras construyen puentes hacia regiones inexploradas. Y bueno, eso va muy ligado a usted, profesor, porque de verdad que usted nos lleva a regiones inexploradas. Licenciada, gracias por el comentario. Gracias. No puedo decir más que muchas gracias. Bueno, y nada más, pues... Y una última que quiero cerrar con esto, que dice también: si quieres brillar como el sol, primero debes arder como él. Válgame. Solamente comentar antes de cerrar, si me tomo esa licenciada, vamos a tomar con mucho cuidado, no queremos que de pronto puedan decir que este programa es pro-nazi o algo claro así. Que no, profesor, no, estamos hablando de las personas en la historia, pero también tenemos que decir que la historia oficial nos cuenta muchas mentiras, entonces que no todo es exactamente como se platica, entonces vamos a tener nada más cuidado con eso. Y los esperamos aquí la próxima semana, licenciado. Así es. Profesor, yo estas frases que leí, sí, claro que no tienen nada que ver que yo sea también pro-nazi, nada por el estilo. No, yo lo sé, licenciado. Bueno, también nada más así de rápido, para los que nos escuchan en iTunes, en Twitter, en Facebook, en iVoox, los esperamos todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí es su cita para escuchar en vivo este programa. Así es que bueno, pues no nos queda más que despedirnos, profesor. Nos escuchamos para... ¿cuándo? El próximo lunes. ¿Seguro que ahora sí? Sí, el próximo Mire, lunes. Nada más una cosa, profesor. Creo que ahí hay unos mensajitos. Sí, por favor, los puede checar, porque a veces, ¿qué creen? Que se nos van. La verdad, no podemos leerlos todos. Entonces, les pedimos de verdad una disculpa también. Son saludos de María Pataca, de Víctor, de Jorge, de Juan Enrique Leos. Son saludos de ellos. Ok, pues muchos saludos, y ahora sí, nos vamos. Que estén muy bien y hasta luego.